Aquí les había comentado que dentro del ciclo de Krebs se produce también FAT. El lugar donde se produce el FAT es aquí, no lo había detallado, pero así como sucede la conversión del NAT a FAT reducido, regresemos a esta lámina, aquí en esta zona se produce la formación del FAT. Aquí en esta zona. Ahí no les había comentado. En esa zona es donde se produce la formación del FAT. Y aquí, para colocarle, les había puesto 2 FAT, es un FAT. Hay un error ahí haciendo FAT. Un FAT. La fórmula del FAT es con 2 al final. Un FAT. No, un solo FAT. Para hacer la corrección. Aquí ahora sí. Entonces, no se olviden, el lugar donde se produce el FAT es aquí, en succinato a fumarato, y es un FAT. 3 NATs, un FAT y 2 segundos. Ahora sí, entonces, habiendo hecho esa corrección, vamos a ir hacia lo que es el balance energético de la glucosa. Entonces, viendo todos esos procesos, yo voy a poder saber cuál es el balance energético de una molécula de glucosa. Entonces, yo voy a tener, mi primer paso fue la glucólisis, ¿no es cierto? Glucólisis. Entonces, en la glucólisis, yo voy a tener que una molécula de glucosa me generó, ¿cierto? 2 piruvatos, 2 ATP y 2 NAT reducidos. A ver, les decía, en el balance energético entonces del metabolismo de la glucosa teníamos, por glicólisis, teníamos que una molécula de glucosa me daba 2 piruvatos, 2 ATPs y 2 NAT. Eso lo vimos en la parte de glucólisis. Luego, en un segundo paso, veíamos la acción del complejo piruvato deshidrogenasa, ¿no? A ese proceso le vamos a llamar de carboxilación del piruvato, ¿no? Porque acuérdense que el piruvato perdía un carbono y para formar acetilcoenzima. Entonces, aquí tenía yo que a partir del piruvato yo iba a formar acetilcoenzima, iba a formar CO2 e iba a formar NAD. Aquí quiero que estén atentos, chicos, por favor. De la glucólisis, acuérdense que yo voy a tener 2 piruvatos. Entonces, ambos piruvatos ingresan al siguiente proceso, que es la descarboxilación del piruvato. Entonces, estos 2 piruvatos que yo tengo acá, los dos van a ingresar acá. Entonces, 2 piruvatos me van a generar 2 acetilcoenzima A, me van a generar 2 CO2 y me van a generar 2 NAD, porque son 2 piruvatos que yo tenía a partir de la glucosa. Por ahí me va a decir usted, pero doctor, usted había dicho que el piruvato forma una acetilcoenzima, un CO2 y un NAD. Sí, pero acuérdense que son 2 piruvatos que están viniendo de una molécula de glucosa, y los 2 piruvatos siguen el camino. Me va. Tercer paso, viene el ciclo de Krebs, ¿no es cierto? En el ciclo de Krebs, ¿qué cosa iba a tener yo? Van a ingresar al ciclo de Krebs las acetilcoenzima 2 acetilcoenzima ¿qué generan? Van a generar CO2, van a generar un GTP, van a generar NAT reducido y van a generar FAT reducido. Entonces, como son 2 acetilcoenzima, entonces las 2 van a ingresar al ciclo de Krebs. Entonces, esto va a generar que se formen 4 CO2, que se formen
2 ATPs, que se formen 6 NAD y que se formen 2 FAD. ¿No es cierto? Porque cada molécula de acetilcoenzima A me liberaba 2 carbonos, me liberaba un ATP, me liberaban 3 NADs, y lo que les pedí que corrijan, por ahí a sus compañeras aquí en el presencial que han llegado, ¿no? En la parte de siglo de Krebs, yo les había dicho, regresen ahí a la parte de producto final, les había dicho que generaban 2 FAD, y me corregí, que era uno nada más, no hay un lapsus, un FAD nada más. Un FAD nada más se produce en el siglo de Krebs por cada acetilcoenzima A. En este caso, que son 2 acetilcoenzima A, ahora sí generan 2 FADs. Ahora sí, para que se pueda entender mejor. Entonces, este es el proceso final. Pero, yo les había dicho que el último paso era la cadena transportadora de electrones y, más específicamente, juntamente con ello, cadena transportadora de electrones, y junto siempre viene la fosforilación oxidativa para obtener energía, ¿no es cierto? Porque si no era para obtener calor, se utilizaban las proteínas desacoplantes. Pero aquí yo estoy hablando de energía. Entonces, esos dos que vienen juntos, ¿qué es lo que me generan? Van a permitir convertir estos NAD y estos FAD, van a poder permitir contenerlos en energía. ¿Cuál es la regla, chicos? Por cada NAD reducido, se dice que se produce 3 ATPs. Y por cada FAD reducido, se dice que se producen 2 ATPs. Doctor, pero yo he visto que en otra bibliografía dice 2 y 1. Lo que pasa es que no se produce así exactamente, ¿no? Haciendo cálculos con el tema de energía y demás, algunos dicen, ¿no? El NAD produce 2 punto tantos ATPs y el FAD produce 1 punto y algo ATPs. Entonces, lo que hace la mayoría es redondear y dice, de lo que produce 2 punto y tanto, lo redondeamos a 3 ATPs. Y de lo que produce 1 punto tanto, lo redondeamos a 2 ATPs. Por eso es que yo les digo, cada NAD produce 3 ATPs, cada FAD produce 2 ATPs. Pero ustedes por ahí tal vez van a encontrar alguna literatura que diga, no, el NAD produce 2, el FAD produce 1. ¿Cuál es el cambio? ¿Por qué es que hay el cambio? Porque en realidad no se produce exactamente esa cantidad, sino que se produce 2 puntos y algo y 1 punto y algo. Pero para redondear, vamos a utilizar esto. NAD, 3 ATPs y FAD, 2 ATPs. Entonces, ¿por qué el FAD produce menos ATPs que el NAD? Porque acuérdense que el NAD ingresa desde el complejo 1. En cambio, el FAD ingresa desde el complejo 2. Por tanto, hay menos bombeo de protones con el FAD. Por eso es que se produce menos ATPs. Ahora, teniendo en consideración esto, si yo sumo los NADs y los FADs que yo voy a encontrar aquí, entonces, ¿qué es lo que yo tengo? A ver, 2 NAD de la glucólisis, más 2 NAD de la descarboxilación del piruvato, más 6 NAD del siglo de Krebs, son 10 NADs, ¿no es cierto? 10 NAD reducidos. Sumamos nomás, ¿no? 2 más 2 más 6. Y en el caso del FAD, solamente se produjo FAD en el Krebs, serían entonces 2 FAD. ¿No es cierto? Entonces, si yo tengo finalmente la producción energética, voy a tener que serían de estos 10 NAD, obtendría más o menos unos 30 ATPs, y de estos 2 FADs obtendría más o menos 4 ATPs. Entonces, más o menos obtendría esta cantidad. Si yo hago el total, hago la sumatoria de ATPs, ¿qué es lo que voy a encontrar? La glucólisis me dio 2 ATPs. 2 ATPs de la glucólisis. La decarboxilación del piruvato no me dio ATPs. El siglo de Krebs me dio 2 GTPs, que yo podría considerar, como le digo, también son primos del ATP. Entonces, voy a considerar como que también me está dando 2 ATPs más el siglo de Krebs. Me refiero a ATPs propiamente, ATPs propiamente. Y a esto, yo le puedo sumar, ¿qué cosa? Le sumo los 30 ATPs que derivaron del NAD
producido y le puedo sumar los 4 ATPs que derivaron del FAT reducido. Entonces, ustedes van a encontrar en la literatura que el ciclo de Krebs puede producir 38 ATPs. Doctor, no, está mal, porque yo he visto otra literatura que dice 36 ATPs. ¿No es cierto? Algunos de ustedes me podrían decir 36 ATPs, ¿no? Alguna literatura no considera este GTP, no lo considera, y por eso dice 36 ATPs. No, doctor, yo he visto otra literatura que dice 30, 32 ATPs, no 36, 38, como usted está mencionando. ¿Por qué sucede eso? Porque otra literatura te considera que cada NAT no da 3 ATPs, sino da 2 puntos y algo. Y el FAT no da 2 ATPs, sino 1 punto y algo. Pero como les digo, nosotros lo estamos redondeando. Entonces, yo siempre les digo, en general, ¿cuántos ATPs te va a producir una molécula de glucosa? En general, ustedes revisen la literatura, van a ver que una molécula de glucosa, y lo voy a poner como resumen, una glucosa, yo puedo obtener a partir de una glucosa, van a encontrar en la literatura, que me puede brindar, algunos dicen entre 30 y 38 ATPs. ¿En qué está la variación? La variación está en si consideras o no al GTP, una molécula de ATP, una molécula de energía. Y segundo, si consideras cuántos ATPs genera cada molécula de la NIFAT. Si generan números enteros, como estamos poniendo, o si generan fracciones. Eso es lo que puede derivar. Finalmente, de forma convencional, ustedes van a ver que la mayoría de literaturas nos dicen 36, 32. En ese rango es lo que varía la producción de ATP. Pero esa es la producción, digamos, resumen que se puede encontrar como rendimiento energético de la glucosa.